Rutas del Desarrollo nace de la pregunta: ¿cuáles son los caminos para lograr un mundo más sostenible? Junto a un equipo de especialistas, exploraremos los nuevos rumbos del desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a Rutas del Desarrollo, un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú. Soy Daniel Sánchez del Proyecto de Empresas y Derechos Humanos. Hoy iniciamos un viaje de 5 episodios donde abordaremos los principales desafíos que enfrentan las empresas en materia de derechos humanos. Exploraremos las vías por donde las personas y las empresas caminamos hacia un desarrollo sostenible. En el episodio de hoy aprenderemos sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Indudablemente, las empresas son un actor clave para el desarrollo. Generan empleo y oportunidades para las personas, pero también pueden impactar en los derechos humanos. Por eso, los mercados internacionales han venido cambiando y exigiendo procesos más seguros para los trabajadores, el ambiente y las comunidades. Esto se conoce como debida diligencia. Entonces, para conocer más sobre la debida diligencia empresarial, por qué es importante llevarla a cabo si somos empresarias o empresarios, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Cecilia Flores. Ella es presidenta ejecutiva del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Cecilia, bienvenida. Gracias por aceptar inaugurar este espacio con nosotros. Queríamos empezar el programa preguntándote, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la debida diligencia empresarial? ¿Y por qué es importante llevar a cabo esta debida diligencia en materia de derechos humanos? Tu pregunta me invita a reflexionar más allá de lo que habla el concepto. Y en principio, para mí, la debida diligencia en derechos humanos es fundamentalmente una toma de conciencia de las personas que forman parte de las organizaciones privadas y públicas respecto a los impactos negativos que pueden generar sus propias actividades. Es decir, cuando hablamos de los principios rectores o empresas y derechos humanos o la conducta empresarial responsable, ¿no? Término utilizado por la OECD, siempre se apela a la gestión de los impactos negativos. Pero eso de alguna manera marca un cambio con una perspectiva empresarial que siempre tiende a afirmar que las empresas solo generan impactos positivos. Entonces, creería yo de que cuando hablamos de la debida diligencia de derechos humanos es eso, fundamentalmente una toma de conciencia de quienes participan en las organizaciones a efectos de gestionar sus impactos negativos. Porque la debida diligencia en derechos humanos no es más que un proceso amplio, continuo, sincero, de cómo estamos llevando a cabo nuestras propias actividades empresariales. Es sentarnos con nuestros equipos de trabajo, desde la parte administrativa hasta aquellos que trabajan en la distribución. Es conversar sobre cómo cada uno, en lo que viene llevando a cabo, tiene identificados los posibles impactos negativos que pudieran generar. Pongamos un ejemplo. Una persona que está en el ámbito de la distribución y tiene que apilar pallets, ¿no? Para guardar los productos, pues tendrá que velar cómo sus trabajadores que están participando allí tienen los mecanismos de seguridad y salud ocupacional como para que no corra riesgo su derecho a la salud, a la vida, ¿no? Y a la integridad. De la misma forma, si estamos hablando de una empresa de producción que utiliza agua para la generación, pues manejar los suficientes niveles de control, no solamente de calidad, sino del uso propio de la energía y del agua, como para que no se genere un impacto negativo. Como se verá, mucho de lo que se habla de la debida diligencia de derechos humanos, hoy las empresas ya lo vienen llevando a cabo, sea a través de sus políticas de economía circular, ojalá que sean muchas las que lo estén llevando a cabo, pero a veces una buena política de protección ambiental, ¿no? O de cuidado de agua, residuos sólidos, ya es abordar la temática de derechos humanos, como también aquellas empresas que se preocupan en pagar adecuadamente a sus trabajadores, en darle las condiciones adecuadas para su ejercicio, de no ejercer o cuidar porque no hayan situaciones de discriminación en la empresa, tanto para poblaciones, llámese mujeres, población LGTBI, discapacitados, en fin, el largo espectro de personas que pudieran estar más afectadas a temas de discriminación, pues ya lo pueden estar llevando a cabo y en buena cuenta ya vienen gestionando sus impactos negativos. El reto está en ponerle ese título, la gestión de mis impactos negativos. Y la gestión de sus impactos negativos implicará implementar un proceso que parte con la identificación, con la definición de las acciones puntuales para, en caso de riesgos identificados, tratar de prevenirlos, mitigarlos y, por supuesto, que no se presenten en la práctica, establecer indicadores de gestión a efectos de que se pueda hacer un monitoreo y un seguimiento de los resultados que se esperan en el tiempo que se esperan, comunicar
tanto al interior de la organización como al exterior, las medidas adoptadas a partir de la identificación realizada y, por supuesto, contar con efectivos mecanismos de reparación o lo que en términos prácticos se llama canales adecuados y operativos de atención de quejas y denuncias que permitan, ante una posible violación de derechos humanos, dar una respuesta oportuna, predictible y real. Muchas gracias, Cecilia. Tú nos has dado cuenta, digamos, de este proceso que tienen que seguir las empresas en materia de debida diligencia y sobre todo cómo gestionar los impactos que estos pueden tener. En ese marco, ¿cuál consideras que son los principales desafíos que tienen en este momento las empresas para respetar los derechos humanos? Para mí es que se respete el sentido y razón de los principios rectores de empresas y derechos humanos. ¿Qué quiero decir con eso? Existen muchas certificaciones de calidad, existen muchos procesos que se vienen implementando en las empresas. De hecho, la propia gestión de riesgos ya tiene hoy unos retos nuevos que considerar cuando se habla de la gestión de riesgos en derechos humanos, ¿no? Analizando el amplio abanico de los derechos humanos vinculados a las actividades empresariales. Todo ello lo pueden hacer las empresas y sin duda lo deben estar haciendo cada vez de manera más consciente e intensa. Sin embargo, mi principal preocupación es tal vez la primera, ¿no? Que esta debida diligencia en derechos humanos no sea un proceso más, sino que sea fundamentalmente una toma de conciencia, como decía al inicio, una toma de conciencia sobre los impactos negativos que las empresas pueden generar sobre los derechos humanos. Y eso ahí me lleva un poco a parte de los postulados que tenemos en el instituto, en el IPEDU, es antes de hablar de desarrollar una política en derechos humanos y antes de hablar de transitar hacia la debida diligencia en derechos humanos con ese titular, ¿no?, como corresponde, para nosotros es muy importante analizar el clima de cultura y respeto que hay en una organización. Creo que si queremos abordar de manera sincera, honesta, real, acorde a la naturaleza propia, lo que significan los principios rectores, tenemos que analizar cómo piensan nuestros colaboradores, cómo piensan nuestros directivos, nuestros accionistas en torno a los derechos humanos. Es que eso es esencial, porque es como cuando hablamos de temas de equidad de género. Hoy es políticamente incorrecto decir o estar en contra de una política de equidad de género, porque es políticamente incorrecto. Existen leyes, existen formas de hacer las cosas, existe un mundo o una sociedad muy sensibilizada ante estos temas. Sin embargo, en la práctica, si nosotros no reconocemos que tenemos estereotipos de género, porque todos los tenemos, si no reconocemos que tenemos una cultura que marca ciertos principios y que en función a ellos hemos normalizado ciertas conductas, pues no vamos a abordar la discriminación. De la misma manera, los derechos humanos. Entonces, en ese contexto que tú nos mencionas, ¿qué oportunidades representa la implementación de la debida diligencia en el desarrollo económico del Perú y la región? Bueno, yo creo que hay muchísimas oportunidades y aquí hay que verlo desde una perspectiva de no solamente la gran empresa. Pensemos también en la micro, en la pequeña, en la mediana empresa. Y hay experiencias sumamente interesantes, Daniel, muy interesantes que se vienen dando en el medio como a nivel internacional, ¿no? Hace poco, y por eso el entusiasmo con lo que le comento, hace poco he participado del cierre de un programa que hemos venido trabajando con startups para contribuirles a forjar gobierno corporativo con una fuerte incidencia en cultura y valores. Y qué interesante es ver empresas que hoy están facturando 1 o 2 millones, con empresas pequeñas, pero con alto impacto social porque fueron creadas para cumplir un propósito. Una se dedicaba a temas de discapacitados, otra tenía que ver cómo insertar los productos generados por las mujeres en los penales en un mercado ampliado y así un largo etcétera. Y verdaderamente yo sí creo que todas estas empresas, cuando uno los aborda estos temas de respeto de derechos, ¿no?, de cuidar tus procesos, pues son fácilmente captados por lo mismo que son empresas más pequeñas. Sus procesos son menos complejos y pueden evaluar y decir, perfecto, los derechos fundamentales del trabajo significan 4 aspectos a considerar. Muy bien, los voy a evaluar, los voy a incorporar, ¿no? Y se preocupan en hacerlo. O el tema ambiental, o un asunto de libertad de expresión, o de cuidar, por ejemplo, la intimidad de las personas a través de la protección de datos. En fin, existe absoluta viabilidad para que todas las empresas, y comencemos con las pequeñas, puedan transitar hacia la conducta empresarial responsable. Y lo bueno de esto, el gran mensaje positivo de esto es que aquellas que transitan hacia esta nueva gestión empresarial,
porque sin duda es una nueva gestión empresarial pensar en no solamente generar riqueza como corresponde, sino también en atender el interés legítimo de tus grupos de interés para que se les cautele sus derechos humanos, te genera negocios. Y eso es lo importante, porque ya el mercado internacional hoy está demandando empresas que cuenten con debida diligencia de derechos humanos en su cadena de suministro. Sabemos que el Perú es principal exportador de productos agroindustriales. Hay pequeñas agroindustriales que están haciendo lo suyo por incursionar en el mercado internacional. Y no hablemos solamente de agroindustriales, hablemos del gran espectro desde empresas de servicio, confecciones, pymes y más. Todas ellas, si queremos generar más oportunidades, pues transitar hacia la conducta empresarial responsable a través de una debida diligencia en derechos humanos es un valor agregado. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu participación, por las lecciones y por el entusiasmo que nos das para seguir en estos temas. Como hemos aprendido con Cecilia, implementar la debida diligencia en materia de derechos humanos mejora nuestra competitividad en mercados internacionales y reduce riesgos reputacionales, previniendo situaciones que podrían generar vulneraciones a los derechos humanos. Pero tal vez lo más importante es que esta acción tiene una trascendencia ética, que no solo nos convierte en mejores empresas, sino también en mejores personas. Hemos llegado al final de nuestro primer episodio, no sin antes recordarles que desde el proyecto de Empresas y Derechos Humanos del PNUD venimos trabajando en 17 países en alianza con el gobierno japonés para capacitar a las empresas en debida diligencia y derechos humanos. Para más información, visita nuestra web pe.undp.org. Muchas gracias por acompañarnos en este primer viaje por rutas del desarrollo. Nos vemos en el siguiente episodio.